Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se reunieron este lunes durante 3 horas en la Casa de Nariño, luego del intenso cruce de declaraciones por los proyectos de sometimiento de bandas criminales y de humanización de las cárceles. El fiscal general dijo que acordaron modificar parte de las iniciativas del gobierno teniendo en cuenta las recomendaciones del ente acusador. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por decreto saldrán 436 suboficiales de las fuerzas militares. Mediante un decreto del Ministerio de Defensa con fecha 29 de marzo de este año, se confirma la salida de las fuerzas militares de 436 suboficiales. Además de esta salida, en 2023 el Ejército retiró a 748 soldados profesionales. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El volcán Nevado del Ruiz aumentó la temperatura en su interior, lo que mantiene en alerta a las autoridades. Según los organismos de socorro, no se puede bajar la guardia, aunque el número de sismos dentro del volcán haya disminuido. Los habitantes de las zonas aledañas al Nevado no han acatado la evacuación. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tiroteo en Estados Unidos. El ataque a un banco de Kentucky deja 4 personas muertas y heridas de gravedad a otras 8. Escándalo mundial por abuso del Dalai Lama a un niño a quien le pidió que le chupara la lengua. Alarma por filtración de documentos secretos del Pentágono. Ucrania ya tuvo que cambiar varios planes de batalla. Biden anuncia que buscará la reelección a la presidencia de Estados Unidos. Ucrania denuncia nuevos secuestros por parte de fuerzas rusas en zonas ocupadas. Violentas protestas en Irlanda del Norte a un día de la visita del presidente de Estados Unidos. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un nuevo tiroteo sacude a Estados Unidos. Un empleado de un banco en Kentucky atacó a la gente de su propia oficina. El saldo es de 4 personas muertas y 8 heridas. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó al menos 4 personas muertas y 8 heridas en un banco en la ciudad de Louisville, estado de Kentucky. La policía llegó cuando todavía se producían disparos dentro del Old National Bank e intercambió fuego con el tirador. Según las autoridades, el atacante fue neutralizado. Las víctimas fueron identificadas como Josh Barrick, de 40 años, Jim Todd, de 64, Tommy Elliott, de 63, y Juliana Farmer, de 45 años. The suspect shot at officers. We then returned fire and stopped that threat. The suspect is deceased. This is the only time that I will mention the suspect name in this case. The suspect has been identified as Connor Sturgeon, white male, 23 years of age, who was employed at Old National Bank. Las autoridades informaron que el atacante fue identificado como Connor Sturgeon, un joven de 23 años. Sturgeon estuvo empleado en el banco después de haber trabajado como pasante mientras estudiaba en la universidad durante 3 veranos consecutivos. El joven habría estado trabajando como asociado de tiempo completo desde 2021 y como banquero de cartera desde el año pasado. El gobernador del estado de Kentucky, Andy Beshear, habló en una emotiva rueda de prensa sobre los hechos y aseguró que perdió amigos en el tiroteo. Además, ordenó que todas las banderas del estado ondeen a media asta hasta el viernes por la noche en homenaje a las víctimas. Hay indignación mundial luego de que el Dalai Lama, el líder espiritual del budismo tibetano, le pidiera a un pequeño niño que le chupara la lengua delante de miles de asistentes. El Dalai Lama se disculpó por el hecho, explicando que a veces tiene formas de divertirse inocentes y traviesas. Gran controversia ha generado un video en las redes sociales en el que el Dalai Lama interactúa con un niño, lo besa en la boca y luego le pregunta si quiere chuparle la lengua. De acuerdo con el video, el niño le pregunta al Dalai Lama si puede darle un abrazo,
A la pregunta y en medio de lo que parece un gesto improvisado, el hombre acepta e indica al niño aproximarse a él. El monje recibió primero un abrazo y posteriormente le indicó al niño darle un beso en la mejilla. Tras posar juntos en medio de la cena, el sumo sacerdote budista tomó las manos del menor y luego señaló sus labios, los juntó e invitó al niño a besarlo. Después del acercamiento, el líder religioso tomó al muchacho por el mentón y lo besó, lo que detonó risas y aplausos entre los presentes. Las imágenes desencadenaron todo tipo de respuestas en las redes sociales, la mayoría de ellas en rechazo a este tipo de gestos y vinculándolo con el abuso a menores de edad. La oficina del Dalai Lama dio a conocer un comunicado en donde manifiesta que su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo por el daño que sus palabras han causado. El documento agrega que su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Su disculpa se produce horas después de que el video se volvió viral y provocó indignación en las redes sociales, pues muchos usuarios lo han calificado de inapropiado e inquietante. El Pentágono alertó que la filtración de documentos secretos sobre la guerra en Ucrania supone un riesgo grave para la seguridad de los Estados Unidos. Washington ha rechazado con vehemencia la filtración de un centenar de documentos secretos de inteligencia militar estadounidense que contenían datos operativos sobre la guerra en Ucrania que podrían cambiar el curso de la contienda en las próximas semanas, así como los planes para una respuesta de sus aliados occidentales. Para el Departamento de Defensa estadounidense, la filtración de estos documentos con información altamente confidencial y clasificada supone un riesgo muy grave para la seguridad nacional, y es por ello que el gobierno tomó medidas e investiga el alcance de la filtración. After learning about the leak, the Department of Defense quickly referred the matter to the Department of Justice, which has opened a criminal investigation. The Pentagon has said they have taken steps to further restrict access to sensitive information, and an interagency effort has been initiated to review the national security implications of the disclosure and to mitigate this impact of the release of these documents that could have on U.S. national security, as well as the impact that it could have on our allies and partners. Para la Casa Blanca, estos documentos han sido manipulados y por eso puso en duda su veracidad. Sin embargo, la revelación de información altamente clasificada del Pentágono ha brindado una rara ventana sobre cómo Estados Unidos espía a aliados y enemigos por igual, lo que inquieta profundamente a los funcionarios estadounidenses que temen que las revelaciones puedan poner en peligro fuentes sensibles y comprometer importantes relaciones exteriores. Y el mandatario estadounidense Joe Biden, durante la ceremonia anual de huevos de Pascua en la Casa Blanca, dijo que se presentará a la reelección en 2024. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó en una entrevista con la cadena de televisión norteamericana NBC que planea postularse a la reelección en 2024, pero que aún no está listo para anunciarlo. Si bien Biden no ha hecho el anuncio formal, esta sería la primera vez que se pronuncia al respecto de manera directa, dejando abierta la puerta a una posible candidatura para las elecciones presidenciales del 2024, una postulación que haría junto a Kamala Harris, su actual vicepresidenta. Biden, que cumplió 80 años en noviembre, es el presidente de mayor edad en ocupar el cargo. No han surgido rivales importantes en el lado demócrata, mientras que en el lado republicano el expresidente Donald Trump busca un segundo mandato y un conjunto de aspirantes a retadores están sentando las bases para sus campañas. Rusia le dio un espaldarazo a los ejercicios militares con los que China cercó a Taiwán, al asegurar que Pekín tiene el derecho soberano a responder a los supuestos actos de provocación cometidos por la isla que China reivindica como suya. El gobierno de Xi Jinping anunció que completó con éxito las maniobras militares en torno a Taiwán, que comenzaron como respuesta a la reunión entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California. Las maniobras se centraron en la simulación de un bloqueo marítimo de la isla y permitieron a las fuerzas chinas realizar diversos ejercicios, poner a prueba sus capacidades y simular ataques, como fue el caso de numerosos destructores y fragatas que llevaron a cabo misiones de patrulla, o las maniobras de cazas con munición real que realizaron varios simulacros de confrontación con el objetivo de destruir fuerzas aéreas enemigas y mantener su supremacía aérea.
Para China, que publicó una breve animación de ataques simulados en Taiwán, mostrando misiles disparados desde tierra, mar y aire, sus tropas están preparadas para luchar cuando sea necesario y destacaron que podrían aplastar cualquier intento de independencia por parte de Taiwán. Rusia, por su parte, le dio un espaldarazo a su principal aliado al respaldar los 3 días de maniobras en torno a Taiwán, afirmando que Pekín tiene el derecho soberano de responder a lo que Moscú calificó de actos de provocación, advirtiendo que el gobierno chino cumplió con todas las normas internacionales. Taiwán, por su parte, condenó enérgicamente las acciones de China, que calificó de provocadoras, mientras respondió con un fuerte despliegue de sus tropas y algunos ejercicios militares. Ucrania denunció una nueva ola de redadas y secuestros en contra de la población civil en zonas ocupadas por Rusia. La administración militar de la provincia de Lugansk denunció redadas y secuestros de civiles por parte de las autoridades impuestas por Moscú en esta localidad del este de Ucrania ocupada en gran medida por Rusia. Según un comunicado en el municipio de Satrovilsk, hacen redadas en las casas de los ciudadanos sospechosos de apoyar a Ucrania y se llevan a la gente a un lugar desconocido y sin retorno. Además, en la localidad de Chimirivka, los invasores saquearon recientemente una guardería y robaron lápidas funerarias del cementerio para modificar las inscripciones y reutilizarlas para las tumbas de soldados rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que con ataques como el de este domingo contra un edificio residencial de Zaporilla, en el que murieron un hombre y una niña, Rusia se aísla más del mundo. Irlanda del Norte conmemoró en medio de protestas los 25 años del Acuerdo de Paz del Viernes Santo, el cual puso fin a 3 décadas de un devastador conflicto armado que dejó más de 3.700 personas muertas. Se cumplen 25 años desde aquel 10 de abril de 1998, cuando los líderes nacionalistas proirlandeses y los unionistas pro-británicos alcanzaron un histórico acuerdo tras las maratónicas negociaciones en las que participaron los gobiernos de Londres, Dublín y Washington, que pusieron fin a 3 décadas de un conflicto que se cobró más de 3.700 vidas. En un inicio se conocieron como los Acuerdos de Belfast, pero fueron rebautizados para la posteridad como los Acuerdos del Viernes Santo por la fecha en la que fueron firmados. Sin embargo, un cuarto de siglo más tarde, el ambiente es más de reflexión que de celebración y ha estado agitado por los efectos políticos colaterales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, la jornada fue marcada por diversas manifestaciones, aunque esto no fue impedimento para que las autoridades en Irlanda del Norte conmemoraran la fecha e incluso mañana se contará con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden. Y aunque gran parte de las protestas transcurrieron con tranquilidad, en la ciudad fronteriza de Londonderry estallaron disturbios después de que la policía fue atacada en un desfile no declarado de republicanos disidentes. Un vehículo fue incinerado durante los choques. Se cumplen 100 días de la presidencia de Lula da Silva en Brasil, un periodo concentrado en resucitar programas sociales, crear una mayoría parlamentaria y conseguir un perfil propio a nivel internacional. Conmemorando la fecha, Luis Ignacio Lula da Silva organizó una reunión con los 37 ministros de la nación y durante su discurso acusó al expresidente Jair Bolsonaro de intentar perpetuar el fascismo por sus repetidas ofensas en contra de la democracia, las mujeres, los negros o los gobernantes regionales y la Corte Suprema mientras estuvo en el poder. Expertos canadienses crearon un exoesqueleto capaz de incrementar el rendimiento personal a la hora de correr. La empresa canadiense de exoesqueletos Hypershell le apuesta a un nuevo modelo con inteligencia artificial, el cual aumenta el rendimiento de las personas que lo usen para correr o caminar sin apenas hacer esfuerzo. Este nuevo exoesqueleto canaliza fuerza adicional programada desde la inteligencia artificial para que los corredores logren recorrer mayores distancias en menos tiempo, incluso en terrenos montañosos donde generalmente se complica mucho más el rendimiento de todos los deportistas. Este modelo se considera como una especie de banco de energía humana que mantiene las piernas frescas, evitando el cansancio y proporcionando más fuerza en momentos donde el cuerpo no responde ante el elevado gasto de calorías que se presenta en la actividad física. Muy buenas noches. Y contrario a lo previsto, lo que fue anunciado por la Junta Directiva del Banco de la República, por el ministro de Hacienda, por la ministra de Agricultura, no resultó que la inflación comenzara el nuevo año bajando. Todo lo contrario.
La inflación en marzo del 22 fue del 1.00 y en marzo del 23 fue del 1.05%. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Jorge Enrique Bedoya. Es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y uno de los hombres que más sabe en el país sobre el crecimiento del costo de vida, como que ese ha sido su tema central durante los últimos años. Doctor Bedoya, muchas gracias por aceptar. ¿A qué adjudica usted el alza de la inflación? Pues ya son varios factores. Buenas noches. Lo primero es que hay que recordar que si uno mira la inflación del año completo, es decir, 12 meses, nosotros traemos 9 meses del 2022 que fueron bastante duros por las siguientes razones. Primero, 3 inviernos en uno. Segundo, una devaluación del 20%. Tercero, un incremento sostenido de las tasas de interés. Y cuarto, una volatilidad de los precios internacionales de los insumos, al menos de los de producir la comida. Entonces, eso todavía se siente en algunos de los productos, pero no hay que perder de vista, Yamit, que la inflación de marzo del 2023, la mensual de alimentos, fue del 0.91, sustancialmente inferior a la de marzo del 2022. Inclusive, ya hay algunos productos que, según el DANE, empiezan a reducir el precio a los consumidores finales. Entonces, dentro del escenario preocupante, pareciera que hay una luz de esperanza, pero pues todavía no podemos cantar victoria. Sí, usted tiene razón en cuanto a los alimentos. En marzo del 22 tuvo un alza del 2.8 y en marzo del 23 del 0.9, es decir, rebajó el crecimiento. Enero-marzo del 22, 10.2, enero-marzo del 23, 5.04. Se nota evidentemente un bajo en alimentos. ¿Qué es entonces lo que está disparando la inflación? Pues Yamit, cuando uno mira el dato de inflación del DANE, lo que marcó primero es el tema de los arriendos, algunos servicios públicos, digamos cosas que nos afectan a todos los colombianos, pero dentro de esas malas noticias, la no tan mala es que alimentos fue el cuarto rubro en materia de contribución a la inflación. Y por supuesto, y a propósito de la invitación que nos hiciera el presidente Petro, al presidente de la ANDI y a mí, a pensar en medidas, pues yo creo que hay un trabajo por hacer. ¿Para qué? Para buscar reducir el costo de producción de alimentos de tal suerte que podamos, ojalá, en lo que queda del año, tener un escenario de mayor normalidad y de conveniencia para los consumidores, en particular los más pobres, en el caso de los alimentos. Sí, porque, por ejemplo, carne consumió mucho. Y bueno, frente a todas las cosas que están creciendo, ¿qué hacer frente a la petición del presidente? Pues yo le diría cosas para hacer y cosas para no hacer. Cosas para hacer. Lo primero, que ya el Banco Agrario y la ministra de Agricultura lo vienen haciendo, es subsidiar la tasa de interés de los créditos agropecuarios. ¿Por qué? Porque tuvimos 12 incrementos de la tasa de interés el año pasado. Necesitamos que el crédito para producir comida sea más barato. Entonces ya dispusieron de 150.000 millones de pesos para este propósito. Seguramente se van a necesitar más. Primer elemento. Segundo elemento, el estado de las carreteras, Yamid. Usted puede tener una muy buena productividad en la tierra, pero si la vía terciaria está totalmente dañada, lo comido por lo servido. Y ahí hay un recurso muy importante a propósito del Plan Nacional de Desarrollo, los recursos de regalías y lo que tenga que hacer el Ministerio de Transporte y el INVIAS especialmente. Pero perdón, doctor, que lo interrumpa. Pero es que, digamos, las vías terciarias, el mal estado, influye en los precios de los productos agrícolas, que curiosamente no han crecido. Claro, Yamit, pero es que hay algunos productos como las moras, otras frutas, inclusive los plátanos, que desafortunadamente todavía marcan mucho en la inflación. Cuando usted mira la inflación de alimentos, usted encuentra para el mes de marzo, Yamit, el pollo, el azúcar, la zanahoria, la cebolla, las papas, la yuca para el consumo en el hogar y el tomate, todos bajaron de precio según el DANE en el mes de marzo. ¿Cuáles subieron más? Las moras, los plátanos, algunas hortalizas y la mantequilla. Y verduras. Y algunas verduras. Entonces, y todos esos productos salen de las vías terciarias. Por eso lo que le hemos dicho al gobierno es, esto hay que mirarlo sector por sector.
hay medidas que son generales para todos, pero definitivamente hay algunas particulares. No es lo mismo la producción de papa que la producción de huevos. Y por eso es que la invitación nos parece muy sana, pero tenemos que llegar con una aproximación de cosas que sean posibles y que se puedan hacer por conveniencia de los consumidores, pero también para que los productores tengan la oportunidad de seguir produciendo. Hay una cosa bien curiosa, doctor Bedoya, que es la de los países latinoamericanos. Inflación en Ecuador, 2.9. Inflación en Perú 8.4. Inflación en Chile, 11.1. Inflación en Argentina, 102.5. Y Argentina sabe lo que hizo, ¿no? Claro, y esa es una de las cosas de no hacer en Colombia. Control de precios. Control de precios, Yamid, es que mire, la inflación de alimentos en Argentina, año corrido, 12 meses, perdón, fue del 102%. Solo en el mes de febrero del 2023, la inflación de alimentos en Argentina fue superior al 8% y en Colombia al 0.91%. ¿Qué hicieron en Argentina? Control de precios. Si usted quiere más inflación y escasez, haga control de precios. Y le cuento que no solamente lo hizo Argentina. En diciembre del año pasado, en Hungría, hicieron lo mismo. ¿Y qué ocurrió? En los supermercados racionaron, porque todo el mundo se botó a comprar papa y leche, entonces los supermercados racionaron los productos porque se generó un exceso muy alto de demanda y lo que generó fue una escasez. Entonces, en la reunión que tengamos con el gobierno, ¿qué le vamos a sugerir? ¿Qué cosas se pueden hacer, pero también qué cosas no se pueden hacer? Entonces, primero, ¿qué se debe hacer? Entonces, le decía que ya se viene haciendo, bajar la tasa de interés, subsidio a la tasa de interés. Que comenzó con el Banco Agrario. Exacto. Segundo, todo el tema... Perdón, tasa de interés. El Banco Agrario, pero la Federal Reserve volvió a subir. Claro, entonces ahí viene lo segundo. ¿Qué nos preocupa? Que eso pueda tener un impacto en la tasa de cambio. La tasa de cambio, como cualquier precio, no hay que controlarla, pero lo que necesitamos es estabilidad macroeconómica y fiscal que permita tener unas señales claras en materia de tasa de cambio, tanto para exportadores como para productores. Bedoya, ¿qué tiene que ver Federal Reserve con tasa de cambio? Pues Yamid, porque si la tasa de interés sube por la Federal Reserve, pues ¿qué ocurre? Que salen los capitales a buscar los mercados que son mucho más rentables en dólares y eso termina afectando nuestra tasa de cambio. Mejor dicho, digamos, para evitar la fuga de capitales hay que también crecer aquí. Pero eso ya es una decisión del Banco de la República. Sí. Pero por eso el gobierno tiene un mecanismo que ya viene utilizando y es el subsidio a la tasa de interés para los créditos de productores de alimentos, particularmente los medianos y los pequeños. Pero si Federal Reserve sigue subiendo, hay que seguir subiendo aquí. Pues eso ya será una conversación, ojalá en esta misma mesa, pero con el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda. Y la subieron, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, pero fíjese que el Ejecutivo tiene posibilidad de utilizar estas medidas. Le doy otra. Cuando usted mira el tema de lo que pasó con el invierno, 3 inviernos en uno, pues ¿qué nos falta? Recurso para el aseguramiento de nuestras cosechas. En la medida en que se multiplique ese recurso, habrá más tranquilidad para que el agricultor, que lo pierde todo con un invierno fuerte, tenga la posibilidad de volver a producir. Entonces, primero, tasas de interés, no subirlas. Y bajarlas, inclusive. Sí. Segundo, subsidios para las primas de los seguros contra el cambio climático, para garantizar que el agricultor que lo perdió todo en un invierno puede salir. ¿Pero a quién se subsidia? A los productores. ¿Cómo? Con los seguros agropecuarios y el gobierno tiene la prima que la puede subsidiar para que le salga más barato al pequeño productor y al mediano, de tal manera que cuando cae un invierno durísimo o una sequía, como seguramente se viene ahorita en unos meses, pues el productor no quede en la calle, sino que tenga una reposición por la vía del seguro que le permita volver a sembrar. ¿Y ese subsidio no es engañarnos, decirnos mentiras? No, Yamid, mire, nosotros cuando yo llegué a la SAC, el subsidio para ese recurso era de 14.000 millones de pesos. Hoy va en 90.000. Con eso se alcanzan a cubrir más de 250.000 hectáreas, pero Colombia tiene una frontera agrícola de 39 millones de hectáreas. Entonces, ahí hay un esfuerzo fiscal que se puede hacer. Tercero, hay que discutir el tema de los combustibles. Perdón, sobre el tema. Segundo, ¿no será que hace mucha falta utilizar la tierra que hoy se usa en ganadería para agricultura, que es lo que siempre ha pedido el gobierno?
Pues yo creo que eso naturalmente empezará a llegar. El mismo Fedegan ha mostrado una buena disposición en ese tema y la ministra de Agricultura tiene toda la batería de instrumentos enfocados en eso. Pero Yamid, ¿qué pasa? Eso no va a ocurrir este año. Entonces, hoy las hectáreas que tenemos cultivadas, donde está el arroz, donde está la papa, donde está la zanahoria, donde está también, ¿no?, las actividades como la avicultura y la porcicultura, esas también hay que cuidarlas. ¿Para qué? Para que en el esfuerzo en materia inflacionaria tengamos medidas que le puedan ayudar a esos productores. Y por eso el enfoque es de costos. Mire que ahora con el incremento del precio de la gasolina, pues el costo de transporte de nuestros insumos y de los alimentos también sigue subiendo. Ahí hay otro frente sobre el cual se puede trabajar. Y algo muy importante. Pero perdón, mire, el enredo de Fedegan es que ofrecieron al gobierno vender tierra para darle uso agrícola. Y en lo que venimos a descubrir es que el gobierno no tenía con qué pagar la tierra que le ofrecían. Pero la buena noticia, hasta donde lo tengo entendido, es que el gobierno ya tiene una buena dosis de presupuesto para este año dinamizar la compra de tierras. Pero se sentirá el año entrante. Claro, pero como el problema inflacionario es este año, ¿sobre qué nos corresponde actuar? Sobre los productores que hoy están en el mercado. Y por eso, fíjese que las propuestas que desde la SAC hacemos tienen que ver con los que hoy están en la labor diaria de sacar los alimentos que necesita el pueblo colombiano. Me decía usted las cosas que hay que hacer. Entonces, sigo con eso. Sí. Hay que tener una discusión sobre el costo de la gasolina. ¿Por qué? Porque sube el costo de la gasolina y sube el costo de transporte. Pero eso hay que seguirlo creciendo. Claro, pero uno puede ahí tener figuras creativas para que los productores del campo, si estamos hablando de la seguridad y la soberanía alimentaria, pues también hay la posibilidad de tener apoyos seguramente directos o transferencias de alguna índole. Yo creo que esas son herramientas que se pueden explorar con el gobierno. Pero supongamos que esa no está sobre la mesa. La infraestructura de almacenamiento y conservación de alimentos, Yamid. ¿Por qué? Porque si usted mira, una cosa es el precio que recibe el productor y otra cosa es el precio que paga el consumidor. Es bueno tener la capacidad de almacenamiento y refrigeración para ciertos productos que le garantiza al productor mayor vida de sus productos. ¿Recuerda usted, doctor Bedoya, que una de las promesas electorales del presidente Petro fue esa? Claro. Volver al IDEMA. Yo le diría que ojalá el IDEMA no, porque el IDEMA, No, sí. y la misma ministra sabe lo que pasó y eso fue terrible. Lo asaltaron. Pero fíjese que hoy ya se cuenta con una línea de crédito que es un pinito importante y es para que los pequeños productores de arroz puedan tener esa infraestructura. Para almacenar. Para almacenar, exactamente. Y al final del día yo le diría que hay otras cosas que se pueden hacer y que van de la mano de la estabilidad en las reglas de juego para los productores. De tal manera que la gente sienta que hay un mercado que se puede atender y sobre todo que las cosas que no se deben hacer, el mismo gobierno las descarta. Yo creo que eso sería una muy buena noticia. Ya están dichas las cosas que se deben hacer. Yo le diría dos cosas que no se deben hacer. No. Una más. No, pero perdón, que se debe hacer. No, ahora le diría las que no. A ver, doctor Bedoya, lo que no se debe hacer. Lo primero, Yamid, es el control de precios. Ya tenemos la experiencia de Argentina, le conté lo que pasó en Hungría, el mismo Fondo Monetario Internacional da unas visiones claras sobre lo nocivo que puede ser eso, porque eso genera más inflación y escasez de alimentos. Pero parecería que el presidente Petro no ha pensado en eso. Desde el momento en que les dijo a ustedes que pensaran fórmulas para contener la inflación, quiere decir que esa no es la fórmula. Pues ojalá sea así, y estoy 99% seguro que sea así, pero hemos visto voces en las redes sociales y en las discusiones de política pública que a veces se alientan a decir que controlemos precios como lo han hecho en otros países. Entonces, creo que es mejor dejarlo sobre la mesa por si las moscas. A ver, déle usted a los televidentes, por favor, doctor Bedoya, una razón por la cual no es bueno el control de precios. Le daría más de una. La primera, miren lo que está pasando en Argentina. Inflación de alimentos en febrero del 8%, cuando la inflación de un solo mes en Colombia, marzo, 0.91%. Y la anualizada, 102%. No, pero digo, sin el ejemplo de Argentina. Ah, bueno, entonces le doy otro ejemplo. No, ¿por qué no sin ejemplos? ¿Por qué es malo el control de precios? Por varias razones. La primera, Yamid, porque si usted pone un precio al consumidor que está por debajo del costo de producir la comida, ¿quién va a ir a producir la comida? Segunda razón, porque cuando usted genera controles de precios, genera mercados paralelos, porque el mercado paralelo
tiene el precio del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces, quien lo va a vender dice, yo no lo vendo en el mercado oficial que está regulado, sino voy al mercado negro. Tercero, porque en un país como el nuestro, donde usted tiene plazas mayoristas, tiendas de barrios, tiendas de descuento y grandes superficies, imagínese usted dónde controla los precios del gobierno y máxime cuando usted tiene un país de pequeños productores, particularmente en las zonas agrícolas. De tal manera que esa es una receta peligrosísima y por eso lo decimos, esa no se debe hacer. No al control de precios, no a qué otra cosa. No al bloqueo de las carreteras, Yamil. Y usted me diría, ¿y eso por qué? Yo le quiero recordar a usted y a su audiencia. Mayo del 2021, que fue cuando empezó todo este problema inflacionario. El país tuvo 3.000 bloqueos a las carreteras durante 45 días. Eso generó en un solo mes, mayo del 2021, que la inflación de alimentos fuera del 5%, Yamil. Del 5%. Marzo del 2023, 0.91%. Cuando usted bloquea las carreteras, ¿qué genera? No pasan los insumos, no pasan los seres vivos, no pasa la comida y todo eso empieza a generar un mayor costo ¿para quién al final del día? Para los consumidores. Y por eso este tema de mantener la transitabilidad por las vías de nuestro país, de los insumos, de la comida de los colombianos, debe ser una prioridad para cualquier gobierno. Y ya hubo un aviso grave ayer, hubo un bloqueo de camioneros. Exactamente. Y hace 2 semanas, 3 semanas, acuérdese de lo que nos pasó en la Lizama, acuérdese de lo que nos pasó en el departamento del Meta, acuérdese de lo que pasó en el Bajo Cauca. Y en eso nosotros confiamos en la reacción pronta del gobierno y de la fuerza pública y de las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque es que con la comida no se juega, Yamid. Y eso fue lo que pasó en mayo del 2021 y el país tiene que aprender de esa nefasta experiencia. ¿Qué están reclamando los camioneros? Pues yo no sé, yo creo que dentro de las conversaciones que tuvimos en su momento con el ministro del Interior y con la viceministra, reclamaban seguridad, porque desafortunadamente hay muchas zonas donde hay problemas de seguridad para los mismos conductores de los tractocamiones. Seguridad y tarifas. Y obviamente también seguramente tendrá que ver con el costo del combustible. Pero Yamid, yo le digo una cosa, los espacios democráticos para conversar están. El bloqueo de las carreteras le hace daño a toda la ciudadanía. Se le vulnera el derecho a la alimentación, se le vulnera el derecho al trabajo, se le vulnera el derecho a la movilidad y por eso para el sector agropecuario eso es absolutamente sensible. Siempre lo hemos dicho desde la SAC, la seguridad alimentaria de los colombianos debe hacer parte de la estrategia de la seguridad nacional y pasa por todas estas situaciones que hemos comentado. ¿Qué otra cosa no se debe hacer? Pues yo le diría que no se deberían hacer anuncios que generen inquietudes en los agentes económicos sobre cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, y por eso yo me anticipo, estoy seguro que el gobierno no lo va a decir, pero anuncios relacionados con el tema de control de precios o anuncios que terminen disparando la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque es que la estabilidad macroeconómica y las señales para los actores económicos, así sea un pequeño productor o así sea un mediano o gran productor, es muy importante. Y por supuesto también que la reforma laboral sea una reforma laboral que incentive la generación del empleo formal y proteja los trabajos formales que hoy tiene el país. Porque como estamos viendo la reforma laboral, pues desafortunadamente tiene cosas positivas, pero hay otras que al sector generador de empleo de este país lo tiene preocupado por lo que pueda representar en el futuro del mercado laboral. Y recuerde usted, Yamid, para producir comida no es solamente con tierra, no es solamente con agua, lo más importante también es la gente. Es decir, una de las cosas en las cuales no debe insistir el presidente Petro es en rescatar el petróleo, por lo que supone contra la producción de gasolina. Y yo le digo otra cosa, Yamid, además, cuando usted mira la producción de fertilizantes, el país importa al año 2 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados. Usted necesita el gas para la producción de urea. Usted necesita la exploración minera para ver si hay fósforo en Colombia y que eso de alguna manera contribuya también a la producción de fertilizantes. Entonces yo creo que por eso el ministro de Hacienda ha sido tan vocal en estos temas, que es muy importante ver los impactos de los anuncios del gobierno, no solamente en los sectores a los cuales hacen referencia, sino en la vida de todos los colombianos. Ese tema. Claro, y ese tema es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una producción doméstica de ciertos insumos para el agro y para eso vamos a necesitar sectores como la minería y seguramente también sectores como el tema del gas y el petróleo, por supuesto. Es absolutamente insólito,
por utilizar la palabra más suave, pensar ahora en Colombia en rebajar la exploración y explotación de petróleo? Además, yo le doy otra razón, Yamid. ¿Usted de dónde cree que sale la plata de las regalías para las vías terciarias? De la minería y del petróleo. Entonces, este gobierno ha anunciado, y en el plan de desarrollo está así, que tiene un gran compromiso con el sector rural colombiano, que quieren hacer lo de los caminos vecinales, que quieren hacer muchas cosas, y para eso se requieren recursos de regalías también. Y qué bueno será dar una señal, independientemente de las transiciones que viva el país, que le vamos a cumplir al campo con las carreteras que necesita. Porque aún hoy, en estos problemas de inflación, imagínense que tuviéramos placahuella por todo el país. Entonces, cuando el presidente de la República les dijo a ustedes, piensen en un mosaico de fórmulas para combatir la inflación, una de las respuestas de ustedes es, usted también piense que si elimina el carbón, el cobre, el petróleo como combustible para la economía nacional, estamos perdidos. Pues ya eso espero que sea parte de la conversación que tengamos con el equipo económico del presidente de la República, porque por la ruralidad pasa todo. Por la ruralidad pasa los beneficios de las regalías, por la ruralidad pasa lo que pase en materia del impuesto predial en los productores del campo, pasa la seguridad, pasa la paz total, pasa la disponibilidad de insumos, pasa la tasa de cambio, la tasa de interés. Entonces creo que eso es una muy buena conversación y qué bueno que el presidente haya tomado la iniciativa. ¿Cuándo comienzan los diálogos de ustedes, los gremios, con el gobierno? Pues yo creería que debe ser en el transcurso de los próximos días. Ya acuérdese que el anuncio se hizo antes de iniciar la Semana Santa y ya estamos a la espera de poder sentarnos con quien el presidente determine. ¿A usted le preocupa que la inflación haya subido en el mes de marzo comparado? Claro, Yamid. Mire, lo dije en el tuit con el cual respondimos la invitación del presidente. La razón de ser de los productores de comida en Colombia son los consumidores. Si a los consumidores le va mal, al agro le termina yendo mal. Y por eso es que creo que este espacio, y ojalá el diálogo con el gobierno, nos permita trabajar de la mano. ¿Para qué? Para que con la experiencia del sector generador de comida en Colombia, las políticas públicas, el presupuesto que tiene el gobierno y ojalá los acuerdos que alcancemos, todo derive en beneficios para los consumidores, particularmente los más vulnerables de nuestro país. Uno de los conductores de CMI nos decía a usted y a mí, antes de iniciar esta entrevista, que él hace un año hacía un mercado para 25 días con 500,000 pesos. Son 3, mamá, papá, hijo. Y hoy se utiliza 1 millón. Es decir, un aumento, está hablando del conductor, del 100% en un año, para un mercadito que dura 25 días. Sí, Yamid, mire, yo le digo una cosa, por esa la preocupación es cómo llegar a afectar los productos que más están en la canasta de los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad. Por eso la recomendación al gobierno también, ¿cuál ha sido? Enfóquese en cultivos de ciclo corto y aquellos que pesen más en el IPC de los colombianos más pobres. Porque si se pone uno a dispersar esfuerzos no termina haciendo nada. Y obviamente también un sistema de información que le permita al consumidor mirar dónde pueden estar mejor los precios para ahorrarse una plática. Porque claramente, a pesar del incremento del salario mínimo del 16% para este año, del 10% para el año pasado, pues mire lo que ha hecho la inflación. Estragos. Y yo creo que por eso la iniciativa del presidente Petro es positiva y el llamado y las propuestas que traemos nosotros sobre la mesa, ojalá, para que no solamente el sector agropecuario, sino muchos otros de los sectores. Yo creo que aquí también debe estar el comercio, quienes son los que venden los productos a los consumidores finales y demás, participen, porque esto debe ser un propósito nacional. Dígale eso, por favor, doctor Bedoya, a la ministra de Agricultura cuando se reúna con ella. Claro que sí, Yamid. Usted ha sido muy amable. No, por el contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y ustedes televidentes igualmente, gracias por la sintonía. Y quédense aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Presidente Petro y fiscal Barbosa logran acuerdos sobre sometimiento de narcotraficantes. También se mantendrá como delitos la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia.
Colombia, país número 1 en el mundo en asesinato de líderes. Asesinan a un líder social en Antioquia y a un firmante de la paz en Puerto Asís. ONU urge implementación del acuerdo de paz ante masacres, confinamientos y asesinatos. Se van otros 400 suboficiales de ejército y policía. Sube temperatura interna en Volcán del Ruiz. Caen por extorsión jugadores del Once Caldas. Se organiza cara a cara entre ELN y sus víctimas. Minsalud defiende los cambios que propone reforma. Gobierno denunciará penalmente a Ultra. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa se reunieron este lunes durante más de 3 horas en la Casa de Nariño, luego de un intenso cruce de declaraciones por los proyectos de sometimiento de las bandas criminales y de la humanización de las cárceles. Al término del encuentro, el fiscal general dijo que acordaron modificar parte de las iniciativas del gobierno teniendo en cuenta las recomendaciones del ente acusador. Los proyectos de ley de humanización de las cárceles y el de sometimiento de las bandas criminales impulsados por el gobierno nacional fueron el detonante de varios choques públicos entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. Tal fue la dureza de la controversia que el fiscal llegó a decir que el gobierno quería legalizar toda la cadena del narcotráfico. Los roces, al parecer, terminaron con un acuerdo luego de una reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño. Debo decirlo con absoluta claridad, ha sido receptivo. Conversamos incluso sobre las diferentes discusiones que hemos tenido en los últimos 3 meses en la opinión pública frente a controversias, y creo que la opción para el país es que podamos articular mucho mejor. Sobre este proyecto que busca dar beneficios a las personas detenidas, Barbosa dijo que se modificará los artículos que, según él, le otorgaban beneficios a exportadores de drogas. Además, acordaron mantener los delitos de inasistencia alimentaria, calumnia e injuria. En ese sentido, creo que se supera completamente esa discusión y me siento muy cómodo frente a lo que se llega lo que se llegará en la ponencia. El fiscal dijo que el presidente se comprometió a no dar beneficios a los jefes de las bandas y a los implicados en delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de las cabecillas, es decir, de los más de 700 personas que tienen problemas judiciales. Esas personas no podrían estar en las calles y tendrían que ir a una pena privativa de la libertad. En el mismo sentido, en un comunicado la Casa de Nariño indicó que el objetivo de la reunión fue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y agregó que se realizarán mesas semanales sobre los operativos de incautación de drogas en el país. Colombia es el país número 1 en asesinato de defensores de derechos humanos, así lo reveló la organización irlandesa Frontline Defenders, que presentó su informe mundial sobre la situación de defensores de derechos humanos en 2022. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Esos nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Esos nadies, de los cuales 401, según la organización Frontline Defenders, fueron asesinados en 2022 en 26 países. Pero Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar en esta lista. En nuestro país, fueron asesinados el 46% de los defensores que cayeron el año pasado. Según Frontline, en Colombia fueron asesinados 186 defensores. En Ucrania, con una guerra de por medio, 50. En México 45, en Brasil 26 y en Honduras 17. Pues yo creo que eso pone a nivel mundial la mirada en que la democracia en Colombia sigue siendo muy frágil, la impunidad sigue siendo muy alta y más allá de que persiste el conflicto armado interno, pues el Estado en su conjunto no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de protección a las personas defensoras de derechos humanos, lo cual por el papel que cumplen los defensores afecta a la democracia en su conjunto. En estos 5 países se reúne el 80% de los asesinatos contra defensores de derechos humanos en el mundo. Más allá de las dinámicas de conflicto en Colombia,
que le da unas particularidades a las agresiones contra los líderes, hay un contexto en Latinoamérica donde algo está fallando en nuestras democracias. Los sectores más atacados de defensores son en su orden: defensores que trabajan por la tierra, defensores de los pueblos indígenas y defensores de derechos ambientales. Justamente este lunes fueron asesinados en hechos diferentes un líder social y un firmante del acuerdo de paz. Como Rodolfo Holguín Martínez, fue identificado un líder social campesino que fue asesinado en zona rural del municipio del Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. Los autores del hecho escaparon sin lograrse su captura. Según cifras de Indepaz, este año han sido asesinados 43 defensores de derechos humanos. Es un líder social de este municipio, reconocido líder campesino, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Vicente en el municipio de Carmen de Viboral. En otro caso aislado, fue asesinado un firmante del acuerdo de paz identificado como Diego Mauricio Mejía Rojas. El crimen se produjo en Puerto Asís, Putumayo. También se conoció el informe trimestral de Naciones Unidas que será presentado ante el Consejo de Seguridad, donde se muestra con preocupación la situación de orden público en Colombia y la lentitud en la implementación del acuerdo de paz. Este es el informe que será presentado ante Naciones Unidas en relación a lo que sucedió en el trimestre del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de este año. La implementación decidida del acuerdo final en todos sus puntos debe seguir siendo el núcleo de este esfuerzo y de nuestro apoyo. El informe trimestral de Naciones Unidas da cuenta del crítico panorama que están sufriendo los líderes sociales en Colombia por una violencia que no cesa. En los 3 meses se identificó la muerte de 362 defensores de derechos humanos. Al menos 122 líderes fueron víctimas de tentativas de homicidio. Otros 28 habrían sido víctimas de desaparición forzada. El panorama no es diferente para los excombatientes de las FARC. Según el informe de Naciones Unidas, son 35 los asesinatos cometidos en 3 meses. 4 han sido verificados, 31 en proceso. Las masacres también van en aumento. Según el informe de la ONU, entre el 27 de diciembre del año pasado y el 26 de marzo de este año, se han perpetrado en Colombia 29 masacres. De estas, 13 han sido verificadas, 16 en proceso de verificación. El desplazamiento deja 7.900 víctimas en los 90 días. El confinamiento, por su parte, ha dejado 17.500 personas quienes se han visto obligadas a quedarse en sus hogares por la violencia. Para Carlos Ruiz Massieu, representante de la ONU en Colombia, es importante la implementación en su totalidad del acuerdo de paz firmado por el expresidente Juan Manuel Santos. Otro remesón en el ejército y la policía. Se vienen retiros masivos en ambas instituciones. Del ejército saldrán 436 uniformados y por medio de una resolución se conoció que salen otros 11 oficiales de la policía. Noticentro 1 CMI conoció el decreto 441 del Ministerio de Defensa con fecha 29 de marzo de este año, donde se confirma la salida de las fuerzas militares de 436 suboficiales. El documento de 8 páginas revela que con corte de diciembre de este año saldrán los más de 400 uniformados, entre estos sargentos mayores, sargentos primeros, sargentos viceprimeros, sargentos segundos, cabos primeros, cabos segundos y cabos terceros. En 2023 el ejército retiró a 748 soldados profesionales. Además, CMI conoció la resolución 1053 también de la cartera de defensa, que ordena el llamamiento a calificar servicios de 11 oficiales, entre estos 3 coroneles y 8 mayores. Ante esta situación, el gremio de oficiales en retiro de las fuerzas militares denunció que no hay apoyo del gobierno nacional al ejército ni a la policía. Las muertes de uniformados en servicio van en aumento. Para el gremio de oficiales retirados de las fuerzas militares, es muy crítico lo que está sucediendo en Colombia por una violencia que no tiene freno. Este año han sido asesinados 17 uniformados. Me parece algo ilógico que nosotros estemos haciendo tratados de paz, aceptando muertes e invasiones a pueblos contra la población civil y contra los mismos militares. No hay apoyo a las fuerzas militares por parte del gobierno nacional. Como algo imperdonable también clasifican lo que está pasando en los territorios. Los héroes de nuestra patria son los soldados, porque nos protegen, están velando por nuestra soberanía y los beneficios hacia ellos pues hasta el momento no se han visto
como se deberían ver para personas que están dando su vida por nosotros. Las autoridades en Caldas se mantienen en alerta ante el aumento de la temperatura interna del volcán Nevado del Ruiz. Avanzan los puestos de mando unificado en Caldas, donde se sigue minuto a minuto la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Según las autoridades, las evacuaciones alrededor del aparato volcánico avanzan poco a poco en la búsqueda de salvaguardar vidas. Que ya 39 personas han tenido evacuación, en gran parte diría yo voluntaria. Se encuentran con familiares, de estas 39 personas muchos son menores de edad. El volcán, dicen los expertos, presenta un ascenso del magma o de la lava y un aumento en la temperatura interna que mantiene la alerta naranja. Hoy tenemos menor sismos, pero mayor temperatura, lo que indica obviamente que se emplazó un magma caliente obviamente en el cráter y estamos esperando la evolución en los próximos días. Mañana las autoridades de Caldas tendrán una reunión con Bienestar Familiar y comisarias de familia para entre todos seguir trabajando por el cuidado de los menores de edad que viven cerca del volcán y de esta manera garantizar su cuidado y su educación mientras persista la alerta naranja o se dé una posible erupción del volcán. Y a esta hora en la Casa de Nariño es evaluada la situación de emergencia generada por la actividad sísmica del volcán Nevado del Ruiz. Gerardo Aristizábal, buenas noches, detalles de la reunión. Hola, buenas noches. Pues la reunión en la Casa de Nariño para evaluar la situación generada por una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz comenzó sobre las 7 de la noche, encabezada por el propio presidente de la República, Gustavo Petro. El consejero presidencial para las regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo manifestó que propondrá mañana en el Consejo de Ministros la declaratoria de calamidad pública. El gobierno nacional mantiene la alerta naranja sobre el volcán Nevado del Ruiz, que aunque hoy mostró relativa calma, sigue generando riesgo para comunidades cercanas. Así lo manifestó el consejero presidencial para las regiones y director de la Unidad de Gestión de Riesgo encargado, Luis Fernando Velasco. Hay sismos, no tantos como antes, pero los vulcanólogos dicen: antes había más sismos porque el magma estaba empujando y podía generar esos sismos, pero ese magma ha llegado a las cámaras debajo del cráter y eso ha generado que aumente la temperatura, que no es la mejor señal. Y el gobernador de Caldas, que llegó a la Casa de Nariño a asistir a una reunión para evaluar el tema, dijo que 537 familias en su departamento son las que mayores riesgo tienen. Estas familias, 40 que están en la parte alta de Villa María, son las familias en las que estamos trabajando hoy. Hoy, ¿qué números tenemos? 16 menores de edad que ya evacuaron este lugar, que están donde sus familiares en diferentes lugares, y un total de 39 personas de todas las edades que ya han descendido a Manizales o a Villa María. A esta hora continúa la reunión en la Casa de Nariño evaluando la situación, que podría incluir una calamidad pública para que los alcaldes y gobernadores puedan hacer contratación directa y atender la posible erupción del volcán. En esta reunión en la Casa de Nariño también está siendo evaluado el tema del ganado, posibles fincas que puedan albergar a los animales, porque los propietarios de las viviendas que serían afectadas por una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz no quieren desalojarlos por temor a que sus semovientes sean robados. Por el momento, esta es toda la información desde la Casa de Nariño. Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, Gerardo, gracias. A una condena entre 1 y 3 años de cárcel podría ser condenada Luis Fabiola Rubiano, la mujer que insultó con mensajes racistas a la vicepresidente Francia Márquez. Y el simio ese que porque puso 1 millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando. Por este video que se hizo viral en redes sociales, Luz Fabiola Rubiano será condenada por los delitos de discriminación y hostigamiento por insultar a la vicepresidente Francia Márquez. La condena se conocerá el próximo 30 de mayo, luego de que la mujer aceptara cargos. De manera libre, consciente y voluntaria acepta los cargos por los cuales se presentó acusación. Sí, los acepté. Gracias, señora Luz Fabiola. En este caso, la mujer podría enfrentar una sentencia de 12 hasta 36 meses de prisión. Al menos 100 familias resultaron afectadas tras el desbordamiento de la quebrada Inanea en zona rural de Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Varias familias permanecen con el agua hasta las rodillas. Según explicó la Oficina de Gestión del Riesgo, las inundaciones se debieron a una creciente súbita. El paso que conduce a las veredas El Sinaí y El Palmar también resultó con afectaciones tras la creciente que, según los pobladores, no se había presentado en los últimos 40 años.
3 jugadores del Once Caldas fueron capturados por las autoridades, que los señalan como presuntos responsables del delito de extorsión. En video quedó registrado el momento en el que cobraban 500.000 pesos a una ciudadana extranjera. Así fue la captura por el delito de extorsión de 3 jugadores del equipo de fútbol Once Caldas. Este es el momento exacto del operativo por parte del Gaula de la policía, justo cuando los jugadores estarían cobrando 500.000 pesos a una extranjera por devolverle un celular que ellos mismos habrían robado. Manifestó esa situación de que estaba siendo objeto de extorsión por parte de estas personas, que le exigía dinero y que si no lo hacía pues no le devolverían su teléfono celular o que podría ser vendido por partes de los mismos. Jugadores juveniles pertenecientes a las divisiones inferiores de nuestro club. Los jugadores de fútbol fueron identificados como Devinson Mateus, Santiago Mera y Guy Esteban García. La Unidad Nacional para las Víctimas será la encargada de definir el grupo de víctimas que estará en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN cuando las 2 delegaciones así lo determinen. Para la selección de los voceros de las víctimas serán por lo menos 5 foros en todo el país con víctimas del ELN. Mujer que lucha por la vida. Abril es el mes de las víctimas del conflicto armado en Colombia y tal y como ya se ha discutido entre las 2 partes, gobierno y ELN, habrá una representación de las víctimas de esta guerrilla que asistirá a la mesa de conversaciones. Estas familias piden un espacio, han enviado cartas y le han solicitado al presidente que ellos también puedan estar dentro de estos espacios cuando se dé o avance el proceso de negociación. Mientras, pues la unidad de víctimas también escuchará a estas familias, recogerá sus voces y sus propuestas para entregárselo a la mesa de negociación. Esta tarde, una delegación inicial de víctimas fue recibida por el presidente Petro en la Casa de Nariño. En paralelo, se lanzó la Semana por la Paz y la Memoria en cabeza del canciller Álvaro Leiva, que en un conmovedor discurso recordó a las víctimas. Pero claro que soy testigo de lo que es una víctima en Colombia. ¿O que son cuántas? 7, 10, 12 millones. ¿Y cómo las contamos? Cuando sabemos que había hornos crematorios en donde se quemaba a la gente para que no se pudiera establecer de quién se trataba, con dolor en el alma, pero con la profunda preocupación de que esto no puede volver a suceder. En el evento estuvo la viuda de Bernardo Jaramillo Osa. Víctima de un hecho que marcó la vida del país y que me marcó a mí como ser humano. El asesinato de mi esposo Bernardo Jaramillo Osa. Se realizarán 5 foros para decidir qué delegación estará a nombre de las víctimas en la mesa del ELN. La ministra Carolina Corcho salió hoy en defensa de los cambios que propone la reforma del sistema de salud. Los cambios no deben producir miedos, ni discursos apocalípticos, ni caóticos. La ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó los cambios que se le hicieron a la reforma a la salud tras las reuniones con los partidos. Hay un capítulo nuevo que se llama la creación de las gestoras de salud y vida. Es decir, las EPS que cumplan hoy con los requisitos de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud se pueden convertir en gestoras de salud y vida, solo que ya no manejarían recursos porque los recursos irían de manera directa al pago a las clínicas y hospitales. Aunque la discusión a la reforma arrancó con un ambiente adverso en el Congreso de la República, la funcionaria desmintió que el ministro del Interior, Alfonso Prada, esté en contra del proyecto. El ministro no está en desacuerdo con la reforma. De hecho, él hizo una explicación en la entrevista que yo leí bastante solvente, donde él explica esto que yo estoy explicando, explica que en la nueva ponencia se reconocieron los fondos cuenta. Además, anunció una licencia de maternidad para las usuarias del régimen subsidiado y matrícula cero para el personal de la salud. Para formar personal de la salud, enfermeras, médicos, odontólogos, promotores de salud en todo el territorio nacional, porque se va a requerir este personal en Colombia. La alcaldesa, por su parte, salió en defensa de la reforma a la salud, aseguró que es necesaria y pidió al Congreso llegar a un acuerdo para aprobar la iniciativa. La reforma a la salud no va a ser retirada, va a ser aprobada. No es fácil llegar a un acuerdo, nadie ha dicho que hacer cambios profundos es fácil, pero es indispensable.
Disminuyó el trabajo infantil en Colombia en el último trimestre de 2022, según el DANE. Según el DANE, 369.000 personas entre los 5 y 17 años estaban en trabajo infantil en el último trimestre del año 2022. Disminuyó comparado con el mismo periodo de 2021, cuando la cifra era de 508.000 personas de esas edades trabajando. Los números del Departamento de Estadística revelan que los jóvenes entre los 15 y 17 años corresponden al 70.1% de la población en trabajo infantil y los menores entre los 5 y 14 años al 29.9%. Estas son las razones de los menores. El 37.1% trabaja para tener su propio dinero. El 33.3% debe participar en la actividad económica familiar. Quienes deben ayudar con gastos de la casa o costearse el estudio son el 15.7% y el 11.1% de los menores lo hacen para formarse como persona. El gobierno nacional dispuso una serie de medidas para que San Andrés y Providencia mantengan sus ingresos por concepto de turismo. Estos son los borradores de los decretos con los cuales el gobierno nacional quiere atender la situación de emergencia, sobre todo generada por la falta de vuelos a la isla de San Andrés y Providencia. 1. Disminuir el precio de la gasolina al declarar a la isla como zona de frontera. San Andrés es zona de frontera, tiene frontera con 7 países, no solo San Andrés, sino el archipiélago, Santa Catalina y Providencia. Si hacemos ese reconocimiento, se le aplican unas normas que ya vienen en la ley de fronteras y bajarían el precio de los combustibles, incluyendo la gasolina para jet. Si se baja el precio de la gasolina, pues sería un incentivo para que más vuelos vayan allá, hagan su tanqueo de gasolina y lleven turistas, traigan turistas, pero además se ganen el tanqueo, por decirlo de alguna manera. Estamos buscando varios mecanismos para ayudar a San Andrés. Los decretos están para la firma de los ministros y del presidente de la República. Esto aliviaría la carga para los destinos que viven prácticamente del turismo, además de San Andrés, Leticia, Riohacha, Santa Marta y Cartagena. La Fiscalía y la Policía capturaron a 7 personas que conformaron una banda dedicada presuntamente a la trata de personas. Engañaban a sus víctimas con falsas promesas de trabajo en Chile. Con promesas de empleo en Chile y una vida próspera, una banda engañó a 27 mujeres en Manizales, quienes terminaron siendo explotadas sexualmente. En chats y conversaciones telefónicas quedó en evidencia cómo la banda logró llevar las mujeres a ese país y allí mantenerlas bajo amenazas y el cobro de deudas. Maletas no llamativas como cualquier viajera turista que está enseñada a viajar, descansadita y todo. No tienen que mostrar en el aeropuerto para dónde vienen ni a qué vienen. Otra de las pruebas que utilizó la Fiscalía fueron los chats de WhatsApp. En ellos, los familiares de las víctimas reclaman por el paradero de las mujeres. Nunca les dijeron que las iban a explotar, cobrar un tiquete 5 veces más y que trabajen para que hagan rica a su hermana. Los 7 detenidos fueron procesados por delitos como trata de personas, tortura y concierto para delinquir. La Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento del ex representante a la Cámara Rodrigo Roncayo Fandiño por sus nexos con grupos paramilitares. El excongresista del movimiento Apertura Liberal fue admitido en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública. El excongresista admitió apoyo paramilitar para su campaña en 2006 y la sugerencia de esa estructura para el nombramiento de integrantes de su equipo de trabajo. Mañana se conocerá el fallo del Tribunal de Arbitramiento sobre el litigio que enfrenta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá y al operador del relleno sanitario Doña Juana, que pretende el reconocimiento de más de $1 billón en perjuicios. Mañana se resuelve el pleito más grande que haya enfrentado Bogotá en los tribunales. Se trata de la disputa entre el operador del relleno Doña Juana, CGR y el distrito. El privado reclama de la ciudad el pago de $1.2 billones, alegando un presunto desequilibrio económico y exigiendo el pago retroactivo de la tarifa desde el 2010 hasta el 2018. Mientras que la ciudad asegura que no hay lugar al millonario pago y que por el contrario, el operador ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones en lo que tiene que ver con la disposición de basuras y el manejo de los lixiviados. El incumplimiento del operador sobre el tema de los lixiviados es que ellos tenían la obligación de construir una planta que hiciera el tratamiento adecuado y eso hasta ahora no ha sucedido. Pero ¿cuáles son los escenarios de cara a la trascendental decisión judicial? ¿Qué pasará si Bogotá pierde?
habría un daño económico porque obligaría a Bogotá a buscar recursos que no tiene por 1.2 billones de pesos y generaría una catástrofe ambiental porque seguiría contaminándose el río Tunjuelo y se estaría confinando a Bogotá a que el enterramiento sea la única forma de disposición de residuos. La plata tiene que salir de alguna parte y seguramente pues terminará trasladado vía tarifas a los usuarios. ¿Qué pasará si Bogotá gana? Bogotá pidió que declararan en incumplimiento de esos señores a sus obligaciones contractuales, por lo que se pediría que los condenen económicamente y que se pueda terminar ese contrato de concesión con CGE. Si Bogotá llega a ser condenada, acudiría al Consejo de Estado. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá adjudicó a un consorcio austriaco la construcción del cable aéreo de San Cristóbal al sur de la capital del país. En diciembre empezará la construcción del cable aéreo de San Cristóbal. Serán 2.8 kilómetros desde el 20 de julio pasando por La Victoria hasta Altamira. Vamos a hacer el cable San Cristóbal y vamos a traer equipamientos, educación, jardines, para que el cable no sea solo transporte público, que se necesita, claro, va a ser una bendición. Bajar desde Altamira en un cable eléctrico limpiecito en solo 10 minutos. Una firma austriaca, la misma que construyó el cable de Ciudad Bolívar, fue la adjudicataria del contrato por 341.000 millones de pesos. El cable de San Cristóbal será operado por nuestra operadora de transporte público, La Rolita. El proyecto, que beneficiará a 400.000 personas, estará listo en el 2026. El jefe de gabinete de la alcaldía de Bogotá, Antonio Sanguino, renunció a su cargo. El ex senador dejará este cargo a partir del 15 de abril. Sanguino presentará su nombre como candidato a la gobernación del Cesar. Un nuevo tiroteo sacude a Estados Unidos. Un empleado de un banco en Kentucky atacó su propia oficina. El saldo, 4 personas muertas y 8 heridas. De otra parte, el Pentágono advirtió que la filtración de documentos secretos sobre la guerra en Ucrania supone un riesgo grave para la seguridad de los Estados Unidos. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó al menos 4 personas muertas y 8 heridas en un banco en la ciudad de Louisville, estado de Kentucky. La policía llegó cuando todavía se producían disparos dentro del Old National Bank e intercambió fuego con el tirador. Según las autoridades, el atacante fue neutralizado, quien fue identificado como Connor Sturgeon, un joven de 23 años. Gran controversia ha generado un video en las redes sociales en el que el Dalai Lama interactúa con un niño, lo besa en la boca y luego le pregunta si quiere chuparle la lengua. La oficina del Dalai Lama dio a conocer un comunicado en donde manifiesta que su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado. Además, agrega que lo hizo de una manera inocente y juguetona. Washington rechazó con vehemencia la filtración de un centenar de documentos secretos de inteligencia militar estadounidense que contenían datos operativos sobre la guerra en Ucrania que podrían cambiar el curso de la contienda en las próximas semanas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE apoyó los cambios que propone el gobierno en los proyectos de reforma laboral y pensional. El embajador de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Luis Fernando Medina, aseguró que esa organización internacional le dio el visto bueno a las reformas laboral y pensional presentadas en el Congreso colombiano. La OCDE encuentra que estos proyectos son muy compatibles, totalmente compatibles con los principios universales que ha venido defendiendo la OCDE en materia de expansión de la red de protección social, de garantía de los derechos de los trabajadores, de fortalecimiento del diálogo social, de cumplimiento de las regulaciones laborales. 5 países que participan de los encuentros de la OCDE también apoyan los cambios. 5 países, México, Estados Unidos, España, Canadá y Francia. Esos 5 países decían que vean con muy buenos ojos los avances de Colombia. La aprobación tuvo lugar en el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, reveló detalles de un decreto con el que se pretende hacer cambios a la política de regulación del sector eléctrico.
El decreto que está para comentarios del sector eléctrico busca fortalecer la política de regulación y la normativa de la energía en el país. Entre los ejes centrales se busca cambios en la bolsa de energía y más espacios a los contratos, sobre todo para las empresas que están expuestas a las volatilidades del mercado. Se busca mejoras en costos de oportunidad y una mayor eficiencia que se traduzca en una reducción de las tarifas de energía. Vamos a hacer una adecuada valoración del recurso térmico y del recurso hídrico. El sector de generación resalta que las propuestas enmarcadas en el decreto dejan manos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas los cambios estructurales propuestos para el modelo de energía. Cuando uno va y lee el detalle de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos artículos del decreto, lo que ve es que la implementación y el desarrollo de esas políticas las va a hacer el regulador. Los cambios dependerán de los estudios que realice la CREC para determinar la viabilidad de las propuestas. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, afirmó que se requiere la adopción de medidas diferentes a un eventual control de precios para reducir la inflación. La inflación para el mes de marzo no se dio como esperaba el mercado financiero, incluso el propio gobierno. Algunos rubros bajaron, pero otros sectores no logran romper dicha tendencia. Ya el Ministerio de Hacienda y los empresarios buscarán herramientas y medidas que logren una reducción en el costo de vida. Que nuestros productores que salieron del mercado por cuenta de los altísimos costos que vimos el año pasado puedan volver y eso genere, bajo un concepto de rentabilidad, una oferta de comida. Desde los agricultores señalan que parte de las medidas deben ir encaminadas en aumentar la oferta y reducir los sobrecostos. La inflación de alimentos mensual fue del 0,91%, levemente inferior al año anterior, pero en la variación anual pesa 21,81%. Apoyar más lo que ya viene haciendo el Ministerio de Agricultura en la reducción de la tasa de interés vía subsidios a pequeños y medianos productores. También se buscarán medidas desde la industria. El ministro del Transporte, Guillermo Reyes, formulará una denuncia penal por estafa contra los directivos de Ultra Air. Por irregularidades en el cese de operaciones de la aerolínea Ultra, el ministro de Transporte presentará una denuncia penal contra los directivos de la compañía. Por parte de nosotros en la formulación de la denuncia penal correspondiente y estamos a la espera de una posible inversión de recursos que podría salvar a la empresa. El funcionario afirmó que el plan de protección para pasajeros afectados va hasta mañana 11 de abril. Se está en el PMU verificando qué va a pasar del 11 en adelante para que todos esos pasajeros tengan cupos aéreos. En sus declaraciones añadió que los vehículos utilizados para bloquear vías se les aplicará extinción de dominio. Poner en conocimiento a autoridades judiciales delitos como el de obstrucción de la vía pública. Y si el bien genera ese hecho ilícito, hay lugar a que la propia Fiscalía disponga la extinción de dominio. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado informó que Colombia se salvó de pagar 1.9 billones de pesos que se pretendían en una demanda por la liquidación del Banco del Estado. Según informa la agencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca absolvió al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República en una demanda que presentó la empresa panameña Coloca International Corporation S.A., con la que pretendía ser indemnizada con 1.9 billones de pesos. El pleito con Coloca lleva más de 30 años. La empresa reclamaba daños y prejuicios por una supuesta deuda de 16 millones de dólares más intereses por operaciones de cambio en el exterior que, según ellos, no fueron reconocidas en el proceso de liquidación del antiguo Banco del Estado. La agencia advirtió que no existe ningún soporte contable sobre esa supuesta deuda. El Tribunal Administrativo de Medellín negó una tutela del Grupo Sura para la elección de la Junta Directiva de la compañía. Sura, mayor accionista del Grupo Nutresa, buscaba impedir que los Gilinski votaran para la elección de la nueva Junta Directiva en la Asamblea de Accionistas a realizarse este martes. Sin embargo, el tribunal negó la posibilidad, quedando así los Gilinski habilitados para la jornada de elección. La Fiscalía abrió un proceso formal por el delito de estafa en masa por los hechos que rodearon la venta de etiquetes por parte de la aerolínea Viva Air, pese a que los directivos de la compañía, al parecer, conocían sobre el cese de actividades de la empresa. El fiscal general Francisco Barbosa explicó que los investigadores están evaluando toda la documentación sobre el caso y se preparan para hacer las primeras citaciones a declaración juramentada a directivos de la compañía.
La Superintendencia Financiera reportó un crecimiento en las operaciones del sector al cierre de 2022. De acuerdo con el informe, se registraron 14.367 millones de operaciones para un total de 11 billones de pesos, lo que significó un alza del 21%. Estos movimientos corresponden a banca móvil, internet y datáfonos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57% a 1.200 puntos. La acción de la inmobiliaria PI fue la que más subió, con una valorización de 18,91% a 32.700 pesos. La acción preferencial del Banco Da Vivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 5,21% a 22.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,29% a 12.054 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.564 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.520 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 4.950 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.82. El azúcar se transó en 23,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.91. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.519 pesos.